Buenas tardes. Buenas tardes. A todas. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes alguna información que he estado aprendiendo estos últimos días. Es algo que yo creo que es un tema de interés para todas las mujeres. Vamos a hablar de perspectiva de género para el empoderamiento de las mujeres, porque las mujeres políticas deben conocer la perspectiva de género. Entonces, pues todas ustedes siempre están al pendiente de la comunidad, siempre han estado apoyando, y por eso fue mi intención invitarlas. Para ver este tema vamos a ver un poquito de historia, desde donde venimos. Desde hace miles de años, las diferencias biológicas, o sea el sexo, el hombre cuenta con pene, la mujer con vagina. Esos son los principios en donde a partir de ahí hay desigualdades. Tenemos que transformar una serie de visiones, de maneras de ver el mundo, desde la ciudadanía y los derechos humanos, un proyecto de democracia y un proyecto de país. El acceso de las mujeres al Estado implicó el cambio mismo del Estado. Para que las mujeres podamos estar dentro del poder, debemos cambiar el enfoque. El Estado también deberá incluir a las mujeres y nosotras mirar de otra manera la política en el quehacer mismo del Estado. Venimos de una historia de exclusión y discriminación de las mujeres. Siempre la mujer ha sido invisible ante la sociedad. Hace miles de años, las diferencias biológicas, como les comentaba, el sexo, en especial a lo que se refiere a la maternidad, fue la causa de la división sexual que permitió la dominación de un sexo sobre el otro. Que en la antigüedad la mujer no existía. Era un ente nada más. Se dedicaba a tener a los hijos y pasaba desapercibida por los hombres. Se quedaba a alimentar a los hijos y lo de siempre, a hacer las labores del hogar. Desde los griegos existía la sociedad patriarcal. Los extranjeros, los esclavos y las mujeres no tenían derecho a tener propiedades. El solo hecho de ser mujeres las excluía. Para recibir una herencia tenían que tener un varón. La herencia iba directamente al yerno, no a la hija. Iba al yerno. También les ponían un guardián varón, pero no directamente. Las mujeres no tenían derecho. El que no tenía propiedades no tenía derecho a opinar, no tenía derecho a participar en nada. La mujer era invisible todavía. En la historia moderna de la democracia viene la democracia occidental. Llegando a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Carta Magna, en donde se establecen todos nuestros marcos jurídicos de las sociedades occidentales, y todas las constituciones van a tomar como referencia las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto sucedió en Francia de 1789. En ese tiempo las mujeres no eran consideradas por el voto, no tenían derecho al voto todavía. Ni siquiera existían como sujeto. No tenían una ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es el derecho de tener una identidad como persona. No existían ni siquiera como persona las mujeres. Años después, en las democracias occidentales, a las mujeres se les incluye en el discurso, pero no en la práctica. Se toman en cuenta las mujeres y empiezan a estar incluidas. En esa inclusión de discurso no es en la práctica, hasta siglos después que se empiezan a tomar en cuenta las mujeres y empiezan a estar incluidas. El Estado moderno se consolidó a partir de la separación. Hay unos conceptos que se llaman de lo privado, que es el ámbito doméstico, y lo público, que es el ámbito político. Entonces, el ámbito privado
Consiste en el cuidado del esposo, de los hijos, de la limpieza de la casa, sin tener la posibilidad de participar en la política. No tiene oportunidad la mujer de participar en asuntos del Estado. ¿Qué es el ámbito político? La mujer puede participar en política y en la toma de decisiones. A partir del siglo XIX, entre los años 40 y 60, no eran de las mujeres las herencias, eran para hijos, para esposos, para hijas. Existía desigualdad en relaciones afectivas. También había desigualdad en el uso de los espacios. Se tuvo que pasar por estas desigualdades para transformar la sociedad del siglo XX, en donde hubo momentos históricos de avance en la igualdad. Había un movimiento sufragista que exigía el derecho del voto. Durante las guerras mundiales se genera una nueva configuración de Estado y una configuración internacional de las relaciones del mundo. Y también generan hacer un acuerdo de paz entre los países del mundo. Se establece la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional. La Declaración de los Derechos Humanos son garantías individuales que plantean la igualdad como principio y derecho a la dignidad de las personas. Establece la igualdad, establece el principio llamado pro persona a nivel internacional. La lucha por conseguir el voto ciudadano de las mujeres mexicanas continuó durante varias décadas, pero no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 cuando las mujeres consiguieron lo que tanto habían deseado, el voto. Se consumaba un sueño, se atendía una demanda de género y se emprendía una nueva cruzada contra la discriminación, marginación e inequidad. Hoy las mujeres del mundo entero son líderes dinámicas y firmes defensoras del cambio. Sin embargo, la apertura para su liderazgo y participación política aún es limitado. El papel familiar, social y político de la mujer ha cambiado drásticamente durante las últimas décadas. Pasó de ser un individuo abocado a la vida familiar y a la procreación, a incorporarse activamente al mundo de la productividad, la competencia e insertarse en la vida política del país. Su presente ya no es su pasado, pero su futuro dista mucho de una condición actual. El derecho al voto significó el acceso formal de las mujeres al mundo público. Se mantuvo la separación de lo público y de lo privado. En México, 1953, a pesar de obtener el derecho al sufragio, no tenían derecho a la participación política. La mujer no tenía derecho para el ejercicio de los derechos de educación, trabajo, seguridad social, porque no eran ampliados a las mujeres. El siglo XX es el gran cambio social en el mundo. En los 70s, las mujeres empiezan a tener movimientos feministas. Cuando las mujeres cuestionaron su exclusión de la esfera pública, la igualdad entre mujeres y hombres se convirtió en una demanda política. Cuando se plantean lo personal es político, las mujeres empiezan a ser reconocidas como organización social y política, quienes empiezan a tener demandas políticas sociales y demandan políticas públicas. En ese momento se inicia en Estados Unidos, Europa y México una de las principales demandas, que es la democracia, y plantean que las mujeres tengan cargos de elección. No había participación en los cargos públicos, no había presidentas municipales, diputadas ni senadoras, y se empieza a plantear el tema de igualdad, que parte de reconocer las desigualdades como la sexualidad, la duración de vida, el propio cuerpo, los procesos productivos, la vida doméstica, la vida pública, los procesos productivos materiales y simbólicos, el trabajo, las propiedades, servicios a los cuales se accede, conocimientos, información, poder político, estilo de vida, representaciones simbólicas, relaciones afectivas, los espacios físicos, entre otros. Los cargos de mayor nivel anteriormente los tenían los hombres.
Los médicos eran hombres y las mujeres enfermeras. Había sectores feminizados como en las escuelas. Los directores siempre eran hombres y las maestras eran mujeres. De acuerdo con la ONU, las mujeres ocupan en México, al evaluar y medir el porcentaje de escaños y curules que ocupan las mujeres en ambas cámaras legislativas. Escaños los ocupan las senadoras y los curules los ocupan las diputadas. En la Cámara de Diputados tiene solamente 142 curules de mujeres, de 500 actualmente, y senadoras tenemos 29 de 128 escaños. Para corregir las distorsiones del mercado político, se han creado y aplicado las cuotas de género. Las cuotas de género son necesarias, mas no suficientes. Necesitamos mecanismos que garanticen la calidad y no solo la cantidad. Reformas que propaguen la profundización de la democracia y no solo la obliguen a cubrir un objetivo de equidad. El sufragio femenino va más allá del derecho a emitir el voto durante cada proceso electoral. Significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el empoderamiento de las mujeres como dignas representantes de una democracia y el entendimiento que sin la participación activa de las mujeres en todos los niveles de gobierno no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. El progreso de la democracia depende en gran medida de la existencia de una auténtica asociación entre hombres y mujeres que actúen con igualdad y complementariedad, es decir, nuestra democracia debe crecer y enriquecerse a partir de nuestras diferencias. Funciones de los derechos humanos. Las funciones de los derechos humanos son respetar, proteger y garantizar. Lo que son los derechos humanos hicieron un gran cambio en el marco jurídico como eje regulador de todo lo que es marco normativo de la legislación nacional. Es un gran avance en los derechos de las mujeres, lo que nos permite llegar a la paridad de género y a la paridad entre mujeres y hombres, ya que podía haber llegado a un 50-50 sin haber pasado por una reforma constitucional en derechos humanos. Esa reforma del 50-50 fue una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Es una de las reformas constitucionales. Hoy hemos logrado que las instituciones a nivel mundial reconozcan la situación de desigualdad y desventaja en que fuimos colocadas las mujeres, la causa que lo originaron y las medidas necesarias para revertir dicha injusticia. ¿Hacia dónde vamos? Ha sido una lucha difícil, pero en nosotras las mujeres está lograr la anhelada igualdad, que es la semejanza de condición social, derechos, responsabilidades y oportunidades de la mujer respecto de la ley y cómo se relacionan en la sociedad. La perspectiva de género que permitirá reflexionar sobre la condición y posición de las mujeres y los hombres en donde garanticen que ambos obtengan los mismos beneficios en todas las esferas de la vida y promover así el desarrollo, la democracia, la igualdad y la no discriminación. Vamos a explicar algo un poquito de por qué las mujeres se les encasillan los espacios privados. Ya vimos lo que es un espacio privado, que es el trabajo del hogar, del cuidado de los hijos. ¿Por qué a las mujeres se les encasilla en el espacio privado? Por las desigualdades entre los sexos, que no se pueden rectificar si no se tienen en cuenta presupuestos sociales que impidan y han impedido la igualdad, especialmente los efectos generados por esta división del ámbito privado femenino, la prolongada situación de marginación en las mujeres, la valoración inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad en el trabajo doméstico, su cuerpo, los procesos reproductivos, su constante abandono del mercado de trabajo en años esenciales en el ciclo de vida, su insuficiente formación profesional, la introyección, los estereotipos de género. Ahora vamos a ver qué rol juegan los estereotipos de género y cómo debemos evitarlos en la cotidianidad. Las diferencias entre sexo y género. Existen los factores relacionados con el sexo biológico, que es, hablábamos de pene y de vagina. Sexo biológico, los hombres tienen pene, las mujeres vagina, se nace con él.
no cambia, el sexo no varía. Hay otro término que se llama roles de género. Esas son responsabilidades y comportamientos socialmente construidos, un comportamiento aprendido, cambia con el curso del tiempo, varía dentro de las culturas. Estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Es una idea que se tiene acerca de las cualidades, características o comportamientos de un grupo de personas. Ejemplo, un hombre médico, una mujer enfermera. Los estereotipos se refieren a las creencias o atribuciones de cómo debe ser y cómo comportarse cada género, que reflejan prejuicios o ideas preconcebidas. Desde el ámbito de la ciudadanía, la perspectiva de género muestra el impacto de los estereotipos para restringir la presencia de mujeres en el espacio público y en el acceso al poder político, y devela las limitaciones que imponen los roles de cuidado en el ámbito privado para ese fin. Las mujeres cuidan hijos, los hombres son proveedores. Aquí se establece un estereotipo de comportamiento y se limita la paternidad. Estereotipos de género derivados de las relaciones hombre-mujer por la división sexual y del trabajo. Vamos a ver algunos. El hombre es fuerte, la mujer es amable. Estos son estereotipos. La mujer es sumisa, el hombre es protagonista. El hombre es agresivo, la mujer es abnegada. El hombre es valiente, la mujer es sensible. El hombre es inteligente, la mujer trabajadora. El hombre es atrevido, la mujer es respetuosa. El hombre es proveedor, la mujer es madre y esposa. El cuerpo es para el placer en el hombre. En la mujer el cuerpo es reproductivo. En el hombre que genere patrimonio. La mujer que se ajuste al presupuesto. El hombre que tenga un trabajo remunerado. La mujer que se dedique al hogar. El hombre que si es infiel, por lo menos sea discreto. La mujer tiene que ser fiel. Los hombres son muy sexuales y las mujeres asexuales. Algunos estereotipos construidos socialmente, por ejemplo, las mujeres en los anuncios publicitarios tienen que ser jóvenes, delgadas, provocativas, sensuales, de piernas largas, con tacones, con faldas cortas, con escotes, con busto grande, maquilladas. Y los hombres son presentados como exitosos, como fuertes, como agresivos, como musculosos. Tenemos un estereotipo a lo masculino y un estereotipo a lo femenino. Vamos a seguir reproduciendo culturalmente que el espacio público sea de los hombres y el espacio privado de las mujeres. Si a las niñas les enseñamos que su rol es el espacio de las princesas, de las vasijas, los trastecitos, el espacio de jugar con muñecas, y a los niños el rol de jugar con coches, con aviones, con trenes, y además que no les toca el cuidado de los hijos, cuando hoy estamos hablando también gracias justamente a esta perspectiva de género, de masculinidad. Entonces, pues yo creo que es tiempo de que empecemos también a integrar en los juguetes de las niñas, pues los carros, los aviones, los trenecitos. Desde la niñez vamos a empezar. Todos estos estereotipos son algo que venimos cargando, jalando culturalmente, y donde tenemos que ir también transformando para poder generar una sociedad más justa y más igualitaria, no solo en oportunidades, sino en el ejercicio de derechos. Así como existen los estereotipos, también existen los roles de género, que se enseñan desde pequeños, desde el momento en que el bebé nace, le decoran la habitación y se viste de colores identificándolos con lo que le rodea. Luego, pasado el tiempo, sus juguetes se encaminan a lo que quisiera su desempeño a futuro, de acuerdo a las expectativas del padre o de la madre. Las mujeres se visten de rosa, se relacionan con flores, moños y encajes en su entorno, se les proporcionan juguetes como muñecas, trastecitos, cocinitas, pelotas, balones de voleibol. Los hombres se les viste de azul, se les relaciona con carritos, aviones, barcos, pistolas y con pelotas de fútbol. Ahora vamos a plantear un poquito la pregunta de por qué se dice que lo personal es político. En los años 70 el movimiento feminista es lo personal, que es lo político. Cuando las mujeres cuestionaron su exclusión de la esfera pública, la igualdad entre mujeres y hombres se convirtió en una demanda política. Cuando se plantean lo personal es político, las mujeres empiezan a ser reconocidas como organización social y política, quienes empiezan a tener demandas políticas sociales
y demandas políticas públicas. En ese momento se inició en Estados Unidos, Europa y México una de las principales demandas, que es la democracia. Y plantean que las mujeres tengan cargos de elección. No había participación en los cargos públicos, no había presidentas municipales, como habíamos dicho, diputadas y senadoras. Y se empieza a plantear el tema de igualdad, que es parte de reconocer las desigualdades de la sexualidad, de la violación de vida, del propio cuerpo, y todas las que ya vimos anteriormente. La perspectiva de género es una posición personal y profundamente política. Su utilización requiere relevancia y centralidad para la economía, la seguridad y la gobernabilidad democrática. Entonces, la perspectiva de género es política, porque hay una política en familia, en sociedad, en Estado. La política no solo se hace en el Estado, la política se hace cotidianamente en todos los ámbitos, a manera que establezcamos relaciones, la manera en que trabajamos en nuestras comunidades, la manera en que se trabaja cotidianamente para gestionar un bien público. Se tiene que empezar a ver con un enfoque, una mirada de género y una cuestión central de hablar de perspectiva de democracia, porque todos los estados del mundo hoy reconocen que sin la participación económica de las mujeres no hay posibilidad de desarrollo económico. También mayores niveles de seguridad donde se les protege los derechos de las mujeres, porque los feminicidios, la violencia hacia las mujeres, la inseguridad pública tiene que ver con la perspectiva de género. ¿Saben por qué son los feminicidios? Los feminicidios son por una sola razón: el hecho de ser mujer, el hecho de haber nacido con una vagina. Ya nos están tipificando y por eso son las muertes de las mujeres, los famosos feminicidios, por el único hecho de ser mujer. Hay que trabajar al interior del quehacer de las políticas públicas de manera distinta a lo que hoy se necesita. Se necesitan legisladoras, legisladores, se necesitan presidentas, presidentes municipales que tengan enfoque de género, que puedan detectar que cualquier acción de política pública y cualquier legislación impacte de manera diferencial a las mujeres y a hombres, porque la población de mujeres y hombres es diferente. Por eso se dice que lo personal sí es político, sobre todo en tema que concierne a las mujeres, que es la igualdad y la igualdad sustantiva. Esta parte es un poquito es muy interesante. La perspectiva de género parte del reconocimiento de la igualdad como un principio y como un derecho que demanda enfoques, reivindicaciones y contenidos sustantivos. Ignorar estas demandas implica discriminación y exclusión hacia las personas. Existen tres conceptos de igualdad: la igualdad formal de jure, la equidad y la igualdad sustantiva. La igualdad de jure es con derecho de conocimiento legal, es donde se establece un derecho de igualdad formal. No se da si no hay acción pública. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley. De hecho, no somos iguales. La igualdad formal está en nuestra Constitución, está establecida, es la ley de educación, salud y trabajo. Las mujeres tenemos el mismo derecho a la salud que los hombres, y sin embargo no es posible, porque los hombres tienen un trabajo formal y remunerado, en donde tienen prestaciones, en donde tienen servicio médico, tienen derecho al IMSS. Las mujeres normalmente, ¿en qué trabajamos? Pues en ventas por catálogo. Las amas de casa es lo único que podemos hacer a veces por atender. Nada más podemos tener las ventas por catálogo. Así que de esa manera pues las mujeres no cotizamos a ninguna seguridad social. Equidad es el segundo concepto de igualdad. Equidad es un principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Es el procedimiento para lograr la igualdad sustantiva, que reconoce la diferencia entre hombres y mujeres. Equidad es una política pública equitativa, de acción diferencial, un ingreso diferencial. Lo que estamos buscando es igualdad. Antes no se aceptaban mujeres en partidos, ahora se establecieron las cuotas de género, primero a nivel partido y ahora en el sistema electoral mexicano. Con el desarrollo de las leyes para la participación política de las mujeres se crea una actividad
una actividad compensatoria en el sistema electoral mexicano. Existen becas para mujeres, jefas de familia, para que no abandonen la escuela. Son medidas de carácter temporal. Se llaman acciones afirmativas o acciones compensatorias. En cuanto hablamos de equidad, la equidad es una medida especial y temporal. Entonces equidad es una medida. Entonces equidad es una política pública. ¿Hacia dónde vamos caminando? Lo que nosotros buscamos es la igualdad sustantiva de facto, o sea, es la igualdad de hecho. Es un término normativo descriptivo, refiere a situación de hecho y busca la erradicación de los hechos. Reconoce la diferencia sexual como condición humana universal, que es un requisito para lograr la igualdad. Desde hace 40 años se ha trabajado para lograr esta igualdad. Vamos hacia los derechos humanos y a un Estado laico. Son requisitos indispensables para lograr la igualdad. El Estado laico existe independencia y autonomía entre Estados y la Iglesia. Ambos conceptos son ejes articuladores de nuestro Estado de Derecho en México. De ahí que para la lucha de la igualdad sea crucial entender que una condición básica de la democracia es el respeto a la ley y a la institución. Un Estado confesional es el que adopta oficialmente una religión a través de la constitución política. Pero eso no puede generar la igualdad en mujeres y hombres, tampoco puede garantizar la igualdad sustantiva porque pasa por una cuestión moral, no por una cuestión jurídica. De ahí que la lucha por una igualdad sea crucial, entender una condición básica de la democracia, que es el respeto a la ley y a las instituciones. Esto es que tenemos que tener la visión de dónde, no es lo que pienso yo, sino lo que dice la ley. El marco normativo mexicano hoy establece la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva en términos políticos es paridad. Igualdad sustantiva es el reconocimiento de los derechos humanos y fortalece el estatuto de ciudadanía en las mujeres mexicanas y eleva su estándar de protección. No se puede ejercer la ciudadanía si no tenemos reconocimiento de igualdad sustantiva, que cuida dos grandes áreas que son la igualdad de derecho y la igualdad de hecho. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Ejemplo, el derecho constitucional del voto ha constituido para muchas personas la condición de ciudadanía plena. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue establecer la ciudadanía, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado. Ese reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y el ejercicio de la ciudadanía configuran una nueva manera de hacer política, una nueva manera de decidir que se hace en presencia municipal, que se hace ante una legislatura, porque estamos generando un nuevo pacto social, o sea, un nuevo contrato social donde las mujeres ya están dentro del poder del Estado. La igualdad sustantiva es un derecho político de las mujeres a participar en los asuntos públicos. Las mujeres hoy participan en los asuntos públicos porque estamos partiendo de esa igualdad sustantiva, porque el poder está empezando a ser compartido por hombres y mujeres, lo que implica cambios culturales, cambios jurídicos, pero también cambios en la política. Y para poder entrar a esos cambios en la política, propia práctica, tenemos que tener en cuenta lo que es la igualdad sustantiva. ¿Cuáles son los derechos políticos de las mujeres? Son participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por representantes libremente elegidos, a votar y ser elegida en elecciones periódicas auténticas realizadas por el sufragio universal y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores, acceder a las funciones públicas del país. Estos derechos están en la igualdad que habíamos dicho que está en la Constitución política. ¿Ok? ¿Cuál es el reto? El reto entonces es alcanzar la plena ciudadanía de las mujeres, donde el ejercicio efectivo de los derechos políticos, porque si no se ejercen los derechos políticos no podremos lograr la igualdad y no podremos generar realmente un mundo donde haya reconocimiento y configuración de Estado, porque estamos hablando del 50 y 50. El reto es alcanzar la plena ciudadanía de las mujeres.
Y ya por último, vamos a ver qué es la perspectiva de género en todos los ámbitos. Vamos a ver la importancia de la perspectiva de género. Es de vital importancia entender la perspectiva de género para el empoderamiento de la mujer. Por más que la igualdad entre hombres y mujeres esté estipulada en el artículo 4 de nuestra Constitución, en donde dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.